Durante más de 5 décadas, las FARC marcó la historia del conflicto armado en Colombia. Ha sido uno de los actores más complejos y controversiales. Aunque generalmente se les analiza desde lo político o lo militar, su surgimiento también puede entenderse desde una mirada sociológica. ¿Fueron simplemente un grupo armado o el reflejo de un conflicto social más profundo? A continuación, te cuento la historia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Primero, entendamos el contexto colombiano. Durante gran parte del siglo XX, el país vivió grandes desigualdades sociales. La tierra estaba concentrada en manos de unos pocos, mientras una amplia población campesina quedaba excluida del desarrollo. La pobreza, la falta de acceso a la educación, servicios básicos y la exclusión política crearon un terreno fértil para el surgimiento de movimientos que buscaban transformar esa realidad. Las FARC fueron fundadas en 1964, inspiradas por el movimiento de izquierda y revolución cubana. Desde su origen, se presentan como un grupo guerrillero con una ideología marxista-leninista, con el objetivo de transformar la estructura social y económica del país. Desde una perspectiva sociológica, se puede entender como el resultado de profundas condiciones estructurales, desigualdad, pobreza y exclusión social. La organización se consolidó especialmente en zonas rurales, donde el Estado tenía escasa presencia y las comunidades vivían en condiciones precarias. En Marquetalia, una área del sur de Colombia, destaca Pedro Antonio Marín, conocido como Tiro Fijo, quien luego adoptó el nombre de Manuel Marulada Vélez. Marulada, líder del campesinado de la región y miembro del Partido Comunista, quien junto con otros 48 guerrilleros resisten un ataque militar del Estado. Después de este enfrentamiento, se dirige a Río Chico para la primera conferencia del Bloque Sur en Tolima. En mayo de 1966, durante la segunda conferencia del Bloque Sur, el grupo guerrillero adopta oficialmente el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En esta conferencia también se crearon sus reglamentos internos, estatutos disciplinarios, normas de mando y un nuevo plan militar. En la conferencia de 1982 formularon un plan estratégico para la toma del poder, al que llamaron la Campaña Bolivariana para la Nueva Colombia, y adoptaron la denominación de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Desde la teoría del movimiento social, como la de Taro o Tilly, podemos entender el surgimiento de las FARC como un actor colectivo que desafía al Estado, sobre un marco ideológico claro, una base campesina de apoyo y una estrategia de acción sostenida. Para Taro, son una representación organizada a una oportunidad política cerrada, un contexto de exclusión y represión, donde la acción colectiva armada se convierte en un medio para lograr el cambio. En este escenario, la violencia estructurada y la desigualdad en el campo colombiano, sumadas al abandono del Estado, crearon las condiciones ideales para la insurgencia. Las FARC aprovechó las redes campesinas rurales, adoptando una narrativa revolucionaria basada en el marxismo-leninismo para movilizar a la población hacia la lucha armada. Según Taro, no fue simplemente un grupo armado, sino un movimiento que canalizó el descontento social a través de la acción colectiva violenta, aprovechando una oportunidad de política restringida. Desde una perspectiva sociológica, fue una respuesta social al fallido del Estado, creando un profundo sentimiento de abandono en muchas comunidades rurales, que vieron en las guerrillas una forma de resistencia y protección. Las Fuerzas Armadas establecieron su propia estructura social interna, con reglas, jerarquías y una cultura única. En algunas regiones, esta estructura funciona con una organización comunitaria alternativa, en zonas donde el Estado no tenía presencia. Sin embargo, su presencia también dio lugar a un ciclo de violencia, desplazamiento forzado y destrucción social, que afectó a miles de personas y comunidades enteras. Las FARC crecieron y se estructuraron como un ejército, con presencia en varias zonas rurales, desafiando al Estado por el control territorial. Sin embargo, se financiaron de actividades ilícitas como el secuestro, la extorsión y el narcotráfico, cambiando su imagen y distorsionando sus ideales. Pero el conflicto no fue solo una lucha armada, también fue una lucha por el significado. ¿Eran las FARC terroristas o luchadores sociales? Se puede decir que construyeron su propio campo de poder en zonas abandonadas por el Estado, donde impartían justicia, cobraban impuestos y ofrecían seguridad. Sin embargo, muchas veces lo hacían con métodos violentos. A medida que pasaron los años, su número y poder crecieron. Se fueron estructurando como una guerrilla organizada, con un mando centralizado y una estrategia militar y política clara.
En un principio, la sociedad civil apoyaba el movimiento y sus causas, e incluso se podría decir que la guerrilla tenía legitimidad social. Sin embargo, con el tiempo, el grupo armado comenzó a cobrar cuotas a los campesinos de la zona cocalera, así como su participación con el narcotráfico, los secuestros y las extorsiones. La población civil ya no veía a las FARC como un agente de cambio social, sino como un factor de desestabilización económica y creador de la violencia. Desde la sociología de Turain se sostiene que cuando un movimiento pierde su vínculo con el pueblo y comienza a reproducir la misma dominación que originalmente cometía, deja de ser transformadora y se convierte en parte del conflicto. A pesar del descontento social por la violencia e inseguridad en la región, muchas personas seguían sumándose a las filas de las FARC, llegando a controlar hasta el 40% del territorio colombiano. Se dice que llegaron a tener hasta 10.000 combatientes. Como señala Sidney Tarrow, estos movimientos colectivos atraen a las personas hacia la acción, incluso sin incentivos materiales directos. Los guerrilleros de las FARC-EP no recibían un salario o una compensación económica por su pertenencia al grupo. Su incentivo era el cambio social y político por el que luchaban. En 1997, Estados Unidos incluyó a las FARC en la lista de grupos terroristas y en 1999 se implementó el Plan Colombia, un acuerdo entre el gobierno colombiano y Estados Unidos. Este plan tenía como objetivo promover el desarrollo de la paz en la zona. El argumento legitimador de Estados Unidos para involucrarse en el conflicto interno colombiano era la lucha contra el narcotráfico. El Plan Colombia era un programa de $7.500 millones, que el objetivo principal era erradicar los cultivos, abastecimientos y la producción de cocaína, que a su vez proporcionaba la mayor parte del financiamiento a las FARC. Sin embargo, el plan no logró reducir las plantaciones de coca, y en cambio aumentaron las denuncias por violaciones a los derechos humanos. Para los guerrilleros, el Plan Colombia no era más que una estrategia para poner al Estado colombiano en manos de Estados Unidos. En el 2016, después de un año de intensas negociaciones, las FARC y el Estado colombiano firman un acuerdo de paz. Este acuerdo puso fin a más de 5 décadas de conflicto armado, con las FARC dejando las armas y completando su desarme el 15 de agosto del 2017, lo que marcó el fin del conflicto armado. Tan solo una semana después, el 1 de septiembre del 2017, el grupo se transformó en un partido político, conservando su acrónimo, pero bajo el nombre de Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común, conocidas como Comunes. El 11 de marzo del 2018, el partido participa en su primera elección legislativa y para cerrar este ciclo de transformaciones, el 30 de noviembre del 2021, Estados Unidos retira a las FARC de su lista de organizaciones terroristas. Sociológicamente, este proceso transformó a un grupo insurgente y violento en un actor de participación democrática. Entonces surge una pregunta clave. ¿Es posible que una insurgencia armada se transforme en un actor democrático? Para Tarrow, los movimientos sociales evolucionan, pueden institucionalizarse, desaparecer o transformarse. Los movimientos sociales en Latinoamérica no fueron exclusivos de Colombia, sino que son un fenómeno característico del sistema social latinoamericano. Como señala Tenorio Trillo, la violencia ha marcado la historia de Latinoamérica desde la colonización hasta la actualidad. El concepto de Latinoamérica ha estado asociado con el subdesarrollo, la oligarquía, el fracaso económico y la fragilidad democrática. Por ello, el surgimiento de las FARC-EP debe entenderse como una respuesta estructural, nacida de su raza, clase social y su identidad tanto colombiana como latinoamericana, resistiendo la dominación de las élites de su país. Desde la sociología, las FARC puede interpretarse como una manifestación histórica del conflicto social, producto de la desigualdad estructural, la exclusión política y la ausencia del Estado. Aunque originalmente fueron un movimiento armado de base popular, su evolución los alejó progresivamente de su raíz. Hoy, su transición al ámbito político-civil se ha convertido en un caso crucial para estudiar cómo la violencia puede transformarse en participación política en Colombia. Desde la perspectiva de Tarrow y Turey, no se trata de justificar la violencia, se trata de comprender las causas profundas que las originaron.